tardes. Gabriel Cabrera también está con nosotros en este análisis. Gabriel, se dice que el presidente Castillo no ha podido cumplir su agenda o no ha habido voluntad política para cumplir esta agenda. Y yo te lo planteo así de claro porque sabemos de la dificultad que ha tenido para gobernar desde que llegó justamente a Palacio de Gobierno, con un Congreso adverso políticamente que además lo convocaba en cada oportunidad a una sesión de vacancia. Para América Latina esto significa a una sesión de destitución. Esta vez el Congreso votaba por la supuesta comisión de incumplimiento moral para ejercer el cargo, algo que aparentemente no se habría comprobado. Esto también te lo dejo como una pregunta para poder entender todo este panorama político que han marcado los hechos registrados, también que han determinado hoy que el Perú tenga a la primera mujer presidenta, hablo de Dina Boluarte. ¿Qué es lo que realmente ha pasado en este contexto para poder entender y hablar de esa agenda, de ese proyecto de gobierno impulsado por Pedro Castillo que al final no se ha plasmado? Porque no se pudo, es decir, no se le permitió o definitivamente no hubo la intencionalidad política de hacerlo. ¿Cómo entender lo que sucede en el Perú puertas adentro? Bien, es una buena pregunta y yo en cierto modo discrepo con el punto de vista de mi compañero que están entrevistando. ¿En qué sentido? Ciertamente había una responsabilidad de parte de Castillo en cuanto no tuvo quizá la decisión, sobre todo en sus primeros momentos, de llevar adelante algunas de las políticas que estaban en el plan original y sobre todo de tener, digamos, en su equipo personas que pudieran justamente avanzar con esas medidas. Sin embargo, también hay que decirlo, como tú mismo has señalado, de que ha habido una permanente obstrucción, un permanente boicot, sabotaje de los poderes fácticos que estaban representados sobre todo por la mayoría congresal de la derecha, los medios de comunicación concentrados, algunas personas que en minoría se movilizaban en la calle con elementos fascistas, y luego ya la persecución judicial, los que han impedido que se lleven adelante gran parte de estas medidas. Aquí lo que tenemos que señalar de manera clara es de que lo que se ha operado en el Perú es un golpe congresal que se inició con la misma asunción de mando de Castillo el 28 de julio del año 2021 y que inclusive empezó con otras estrategias para desconocer los resultados electorales, y ese plan no ha parado hasta ahora. Y esa es la nueva modalidad que se está usando no solamente en el Perú, sino en toda América Latina, donde está habiendo una nueva oleada de gobiernos progresistas. La nueva modalidad de golpe de Estado que se está operando en el continente es un golpe de Estado diferente al de décadas anteriores, que tiene que ver con todos estos poderes fácticos que llenan de corrupción a los poderes del Estado y que van contra los poderes ejecutivos y contra los presidentes. Entonces, sin quitarle alguna responsabilidad al presidente, pero obviamente esta situación ha sido sobre todo generada por ese boicot, ese sabotaje permanente de la derecha. Y también hay que señalar la responsabilidad de la izquierda peruana, incluyendo la izquierda congresal, ¿no es cierto?, que no ha sabido plantear o desarrollar la unidad y el respaldo resuelto hacia el presidente, sino que lamentablemente muchos de ellos, ¿no es cierto?, a los que se tenía mucha expectativa, terminaron simplemente peleando por cupos de poder, cupos en congresales o en los ministerios. Entonces, la responsabilidad es compartida. Y lo que ha ocurrido el día de ayer es justamente ya el corolario de eso, que el presidente, para evitar una vacancia inconstitucional e ilegítima, intentó, ¿no es cierto?, la disolución del Congreso, que además la Constitución le permite, ¿no es cierto?, y lamentablemente fue abandonado, fue inclusive traicionado por muchos de los que habían estado acompañándolo y que habían inclusive dicho que iban a respaldar ese tipo de medidas, ¿no es cierto? Entonces, es el resultado de una crisis política, pero además también es resultado de cómo la oligarquía peruana, ¿no es cierto?, ha dado un golpe porque no permite que se den los cambios que hace tiempo el pueblo peruano está reclamando. Recordemos que el Congreso de la República bloqueó la posibilidad de un referéndum para cambiar la Constitución a través de una modificación ilegítima e ilegal de la Constitución que ellos mismos supuestamente defienden, ¿no es cierto?, en un acto totalmente inconstitucional y antidemocrático, que fue la modificación de un artículo que permitía el referéndum. Entonces, ante esa realidad y ante ese entrampamiento, el presidente se vio de alguna manera obligado a realizar esta medida que creemos que de alguna manera ha evitado de que justamente sea vacado con una vacancia totalmente ilegítima que se iba a dar posteriormente. Ese es nuestro punto de vista. En ese sentido, ¿no es cierto?, nosotros señalamos que esto ha sido un golpe congresal
que se ha venido operando y que se ha realizado para que esta oligarquía mantenga sus cupos de poder, mantenga su corrupción y se perpetúe un modelo económico como el neoliberal, que como tú mismo has señalado, o ustedes lo han señalado en el programa, es el que ha llevado la debacle al país desde hace ya varias décadas. Te pregunto, dentro de esa votación que veíamos y hacíamos seguimiento en el Congreso de esta moción de vacancia aprobada por 101 votos a favor para la destitución de Pedro Castillo, habían fuerzas políticas que no solamente votaron en contra, sino también rechazaban la medida. La pregunta es ¿por qué? Y un Congreso que además, según las últimas encuestas, que hay que decirlo, como el Instituto de Estudios del Perú, señalaba que casi más del 86% de la población no le daba credibilidad a ese Congreso. Un Congreso que destituye al presidente del Perú, hoy expresidente de esa nación, Pedro Castillo. Además, nos decías, un Congreso que en algún momento vetó la posibilidad de una convocatoria a un referéndum. ¿Qué radiografía hacemos de quienes forman parte de este Congreso? ¿Por qué oponerse a medidas que de alguna manera podrían haber sido una salida a estas crisis institucionales y políticas que viene arrastrando esta nación andina? ¿Cuál es tu criterio? Gracias. Mira, primero yo quisiera hacer unas aclaraciones al respecto a lo que hemos conversado. En primer lugar, el pueblo no votó por un gobierno socialista, eso no es exacto, porque lo que se buscaba era un voto por medidas concretas que iban a llevarnos a ir desmontando el modelo económico. No había una conciencia de que viniera un gobierno socialista, porque además no lo era. Nunca hemos pretendido que lo fuera, en primer lugar. En segundo lugar, el presidente Castillo, en su elocución del día de ayer, manifestó gran parte de los proyectos de ley que él presentó al Congreso a lo largo de estos 17 meses, que fueron archivados por el Congreso y que de alguna manera expresaban algo de las medidas que él había defendido durante su campaña. Y además algunas cosas se han aprobado, por ejemplo, algunos decretos ley importantes en materia laboral que también han sido bloqueados por el Congreso, eso también hay que decirlo, ¿no? Ahora, sobre la pregunta que tú haces, obviamente el Congreso representa, ¿no es cierto?, en su mayoría a las oligarquías que han estado opuestas a cualquier cambio y que han visto amenazados sus intereses, inclusive hasta a veces sus actos de corrupción, con los intentos de darle mayor protagonismo al pueblo a través de un proceso constituyente, que además, por cierto, como tú también lo dices, y eso habría también que haberlo dicho el otro ponente, el presidente presentó una propuesta de cambio constitucional, ¿no es cierto? Y uno de los partidos que están en el Congreso, que lamentablemente ahora muchos de ellos han votado por la vacancia, ¿no es cierto? Pero algunos de los congresistas de ese partido que todavía tienen dignidad, fueron los que llevaron la iniciativa de una recolección de firmas para el proceso constituyente. Lo que pasa es de que justamente el Congreso bloqueó esa iniciativa con un cambio inconstitucional de la Constitución, valga la redundancia, donde se decía que cualquier iniciativa de referéndum tenía que ser aprobada por el Congreso. O sea, se fue contra la voluntad del pueblo. No solamente aquí no es un tema solamente de Castillo. Castillo representa algo y contra eso es que se ha ido el día de ayer. Entonces, yo creo que en realidad no es que el pueblo en su mayoría esté diciendo que se vayan todos y nuevas elecciones. El pueblo lo que está reclamando, sobre todo el pueblo organizado, consciente, es cierre del Congreso y asamblea constituyente. Hay que tener claro un poco ese asunto. Entonces, en ese sentido, ¿no es cierto?, el Congreso se parapetó como un poder, ¿no es cierto?, que quiso oponerse a cualquiera de los cambios, porque representan los poderes fácticos, económicos, que también están en el Poder Judicial, ¿no? Un poder inclusive hasta más cuestionado que el Congreso, y también en los medios de comunicación concentrados, que han tenido un rol fundamental en toda esta etapa para desinformar a la población, para generar psicosociales, fake news. Inclusive el mismo día de ayer lo han hecho, ¿no es cierto? Se estuvo diciendo de que el pueblo había ido a la embajada de México supuestamente para impedir que Castillo entrara y se fugara, cuando eso no ha sido cierto, ¿no es cierto? Entonces, eso es un ejemplo de lo que han hecho los medios de comunicación, que han jugado su papel. E insisto, esa es una técnica que se está usando en muchos países, no solamente en el Perú, pero en el Perú ha tenido sus propias características y nos han llevado a esto por la crisis que vivimos política hace tiempo, porque este sistema político, ¿no es cierto?, que el pueblo quiere cambiar, es la expresión de un sistema económico también caduco, como el modelo neoliberal en este capitalismo dependiente que tenemos en el país, que es uno de nuestros males que hemos heredado en toda la vida republicana. Quiero agradecerle a Gabriel Cabrera y también a